Nosotros somos estudiantes del Centro Universitario de Valladolid en la carrera de Contaduría Pública y Finanzas del noveno cuatrimestre del Grupo A. Mi equipo está conformado por un servidor, Nelson Hernández Guzmán, Carlos Canul Trujillo, Osvaldo Tuceguán y Alberto Díaz Aguilar. Nosotros les estaremos hablando de los temas vistos en la materia de comercio internacional durante el cuatrimestre, con el objetivo de que el docente vea el avance que estuvimos aprendiendo durante el cuatrimestre. En ese cuatrimestre vimos temas muy importantes, desde los antecedentes del comercio internacional en México, los instrumentos de política comercial, integración económica y todas sus etapas. Como podemos ver, la integración económica es un modelo de cómo un país tiene relación con otros países en diferente escala. Existe desde la unión aduanera, mercado común, unión económica y todo ese tipo de características que cada rubro tiene por sí mismo. También estuvimos viendo temas como organismos internacionales, cómo ayudan los organismos internacionales al desarrollo de un país, tanto en lo cultural, en lo urbano, en lo político, en lo económico, y cómo puede ayudar para que se desarrolle mejor durante este proceso. También estuvimos viendo la estructura de la balanza de pagos, que es como un reporte en donde están integradas todas las cuentas de importaciones, exportaciones, ventas de bienes y servicios para que un país tenga como instrumento ese rubro. También estuvimos viendo el comercio exterior de México y todos estos temas se irán tocando poco a poco por cada compañero que irá interviniendo en este video, esperando que sea del agrado del lector y que sea. Para iniciar ya con los temas relacionados al comercio internacional, iniciaremos con sus antecedentes, pero para ello hay que entender que el comercio consiste en todas las transacciones de los bienes terminados, ya sean bienes y servicios entre los entes económicos, como por ejemplo puede ser un supermercado, una tienda y todo aquello donde lleve una transacción en donde tú des ya sea dinero y te den un bien o un servicio. Y el comercio internacional es muy importante porque permite a un país tener importaciones y exportaciones, lo cual eso desarrolla mucho en todos los aspectos y en todos los ámbitos, tanto en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental y con la globalización aún más, con todos los tratados internacionales que se celebran. Por ejemplo, México tiene muchos tratados, de hecho casi cubre con todos los países. Y el comercio internacional, entre sus antecedentes, pues se pueden mencionar que no inicia con el Tratado de Libre Comercio, con el TLC, sino inicia mucho antes, cuando existían todas esas etnias prehispánicas como los mayas, los olmecas, en donde iniciaban con el trueque entre ellos mismos. Aún no era comercio internacional, pero ya cuando la llegada de los españoles, pues ya ellos tenían sus propios instrumentos y medidas que, pues si se pone a analizar uno, pues es un comercio internacional. Y ya para iniciar, México pues empieza con el GATT en 1982, que firma ese tratado y de ahí vienen todos los demás tratados. Y eso es algo muy importante para que mencionar durante este. Ahora bien, el tema del proteccionismo. Pues el proteccionismo es una política económica que realizan todos los países para proteger más que nada la producción y los empleos de un país, imponiéndole restricciones. Y estas restricciones se caracterizan por ser aranceles, cuotas o subsidios. Es decir, aranceles, es decir, que ellos graban impuestos para ponérselos. Y las cuotas también, es decir, que establecen las cantidades límites que pueden importar y exportar los países. Y también existen subsidios que pues eso el gobierno, dependiendo de las temporadas, se aplica. Pero el proteccionismo es muy importante porque pues busca, como vaya la redundancia, busca proteger el comercio y la economía del país. Es decir, por ejemplo, no puede recibir, no sé, más tal de un producto porque el mercado la oferta y la demanda la va a perjudicar, y así con diferentes mecanismos y características que cada país realiza de acuerdo a sus políticas de comercio, y este es el proteccionismo, que es una más. Con el video yo les voy a hablar un poco de temas de las unidades 3 y 4. En la unidad 3 tenemos la integración económica. Sabemos que este es una forma en cómo los países van a impulsar el comercio internacional mediante la eliminación de barreras.
Sería lo contrario a lo que sería el proteccionismo. Tenemos 5 principales formas de integración económica. La primera sería la zona preferencial aduanera. La segunda, el área de libre comercio. Tenemos un claro ejemplo en el estado de Quintana Roo en la frontera con el país de Belice. Siguiendo también sería la unión aduanera. El cuarto sería el mercado común y el quinto la unión económica y monetaria, que entre ellas sería la unión total. Además de estas integraciones económicas, algo que ayuda al comercio internacional son los tratados, entre los cuales México destaca en 5. Primero sería el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, que cerró sus negociaciones en septiembre de 2018. Este llega a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAM. El segundo sería el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que se fundó en 1989. Este también es conocido como el APEC y consta de 21 países, entre los cuales destacan China, Rusia, México, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Siguiendo tenemos el Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea, que entró en vigor en el año de 2000. También tenemos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que entró en vigor en el año 2011 y tiene como países miembros a Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Por último, les voy a mencionar sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que entró en vigor en el año 2016 y cuenta con países de América, de Asia y de Oceanía. Ahora, continuando con la unidad 4, tenemos las organizaciones internacionales del comercio. Primero tenemos a la Organización Mundial de Comercio y segundo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como OCDE. Este OCDE fue fundado en 1961 y llega a reemplazar a la OSCE. Desde su principio, la misión de esta OCDE ha sido ayudar a generar crecimiento económico sostenible, empleos dignos y una calidad de vida elevada. Consta de 31 países, entre los cuales destacan Alemania, España, Estados Unidos, México, Japón, entre otros muchos. Eso sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y les voy a hablar acerca del comercio exterior de México. Para poder hablar de este tema, les voy a hablar específicamente de unos puntos muy importantes como son las importaciones y exportaciones de México, las ventajas que México ha generado para poder captar mayores ingresos en cuanto al comercio exterior, y también les vamos a hablar acerca de la comparación de los últimos del Producto Interno Bruto en los últimos 5 años, cómo ha ido bajando o cayendo. Bien, para empezar, sabemos que México es un país sumamente dependiente del comercio exterior. Sabemos que el principal socio y aliado de México ha sido durante más de 2 décadas nuestro país vecino, Estados Unidos. Para comenzar con las exportaciones, es importante mencionar que México, uno de los principales productos que exporta son los vehículos y partes de vehículos, mismamente que exporta máquinas de procesamiento automático, lo que es el petróleo en específico y maquinaria. Ahora bien, los productos que mayormente México importa son los combustibles. Sabemos que México exporta el petróleo, pero a México se le devuelven como gasolina, gas natural, entre otros. También México es un gran importador de partes de vehículos, debido a que en México únicamente se trabaja lo que es el ensamblaje, no la creación, ni diseño, ni fabricación de partes de vehículos. Y por último, el otro servicio, o mejor dicho, un bien que México importa, son los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos. En 2020 es importante mencionar que debido a la crisis de la pandemia, el porcentaje de exportaciones bajó un 10.15%,
algo que nunca antes se había visto, mismamente que igual las importaciones bajaron un 15.3%. Y pues eso es debido al impacto que ha generado la crisis por la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional tiene previsto que para 2021 las exportaciones aumenten a un 13.6% y las importaciones a un 21%. Eso considerando el nivel de recuperación económica mundial que se ha estado proyectando por el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, vamos a pasar a mencionar a los países que han intervenido en el comercio exterior de México por en las últimas 2 décadas. Tenemos que Estados Unidos, en cuanto a las exportaciones a Estados Unidos, representa un poco más de 3/4 partes de la cantidad de exportaciones. Tenemos como principal aliado igual a la Unión Europea y a Canadá, como los 3 principales países a los que México exporta los productos antes mencionados. Y en cuanto a las importaciones, otra vez vuelve a aparecer Estados Unidos con un 46.6% de lo que representan las importaciones de México. Seguidamente se encuentra China con un 18%, la Unión Europea con un 11.4% y Japón con un 3.9%. Y esos son los principales países con los que México pues ha generado un intercambio comercial que ha beneficiado para poder nivelar un poco la economía y el comercio mexicano. También les voy a hablar un poco acerca de las ventajas que México en específico ha tenido para poder mantener a flote su comercio exterior. Como primer número tenemos la alianza comercial con la Unión Europea, que se firmó en el año 2000. Es una alianza que es para fomentar ahora bien pues el comercio, el intercambio de bienes y servicios con la Unión Europea. También tenemos la alianza comercial con Japón en 2005 y la alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú, que es uno de los más recientes yo digo, porque pues ha sido uno de los últimos que han generado un gran impacto en el comercio exterior. Ese fue en el 2012. Y por último les dejo con esta tabla que tenemos aquí arriba, en donde nos estamos comparando el Producto Interno Bruto de los últimos 5 años en cuanto a las exportaciones e importaciones. Y en esta gráfica podemos apreciar claramente cómo México en los últimos 5 años ha tenido un déficit en cuanto a la balanza entre estas dos cuentas, importaciones y exportaciones. ¿Por qué se dice déficit? Porque México, podemos apreciar en la tabla que el nivel de importaciones es mucho mayor al nivel de exportaciones. Eso representa que México no ha sido capaz de poder afrontar sus propias necesidades, y pues eso ha sido un problema yo creo que de todo el tiempo con el país mexicano. Y pues como sabemos, ningún país puede ser autosuficiente, así como Estados Unidos necesita el petróleo, nosotros necesitamos la gasolina. Y pues en conclusión puedo decir que el comercio exterior mexicano representa el mayor parte del Producto Interno Bruto de la economía, y pues es importante que tanto el gobierno como la iniciativa privada y la iniciativa pública puedan generar convenios, puedan generar alianzas estratégicas y comerciales para poder ayudar
ayudar a seguir en crecimiento. Muy buenos días, mi nombre es Osvaldo y yo les voy a hablar acerca de dos temas importantes, lo que es la balanza de pagos y el tipo de cambio. Pero en primer término tenemos lo que es la balanza de pagos, y este consiste en un sistema que se encarga de registrar todo lo que son las importaciones y exportaciones que realiza un país en relación con los productos y los servicios que éste genera. Es importante que recalquemos que hay dos cuentas en esta balanza de pagos, que es la cuenta corriente y la cuenta de capital. La cuenta corriente está encargada de todas las compras, los servicios y las transferencias que se van realizando. Esta se encarga de conocer cuánto exporta y cuánto importa en esos aspectos. Y la cuenta de capital se refiere a las transferencias, a las inversiones y a los créditos que éste realiza con otros países. Más que nada, lo que busca es balancear acerca de lo que es la importación y la importación en relación con las divisas que utilizan para realizar sus servicios y sus productos con otros países. Ahora bien, lo que es el tipo de cambio, este hace referencia a cuánto equivale una moneda de un país con otro. Normalmente las economías utilizan tres principales para medir todo lo que son los intercambios de divisas, como por ejemplo el dólar, o el euro, o el yuan. Normalmente cuando se habla sobre el dólar nos hacemos referencia a una cantidad de 20 pesos mexicanos. El euro nos hacemos referencia como a 24 o 25 pesos. Y el yuan lo hacemos referencia a 3 pesos. Cuando hacemos las conversiones, cuando nos dicen algo, por ejemplo, en 3 dólares, lo multiplicamos por 20, porque conocemos que el dólar tiene ese precio que varía, pero que normalmente siempre es entre 20 pesos. Para ello también las empresas y muchas de las economías manejan este tipo de divisas para conocer cuánto equivale algo en otro país. Normalmente lo que es la divisa se refiere a una forma en la cual equivale la moneda de un país. Se puede darle valor cuando nosotros determinamos cuánta oferta y demanda tiene una divisa frente a otros países. Por ejemplo, si aquí en México nosotros manejamos más lo que es el dólar, pues el precio va a variar dependiendo de eso, va a ser menor, a diferencia de un yuan, que normalmente no usamos ese tipo de divisa. Ahora, como conclusión, es importante que nosotros conozcamos todos estos temas relacionados con el comercio internacional, que es lo que principalmente buscamos con objetivo de este video, que sepamos reconocer cuáles son los diferentes cambios que hay en las economías, cuáles son las políticas que estas intervienen y qué tipo de herramientas usan para conocer más acerca de cómo funciona este sistema que es relacionado a todo lo que es el comercio que tenemos, por ejemplo, nosotros, que en nuestro país México, con otros países, y cuáles también podrían ser los tratados que estos intervienen para que exista una economía sana y que pueda existir también una forma de comercializar en donde no haya ningún tipo de barrera como lo serían los aranceles u otro tipo de impuestos relacionados con el comercio.